Bueno, estáis viendo, ¿no? Vamos a verlo, ya terminarlo. El día de hoy Ese vamos a ejercicio lo pusiste para entregar hoy, cuando no lo hemos dado. ya de repaso ya general de todo. Lo de los ficheros. Fichero. Al último, Ujú. el último, este de aquí. Eso, elegir fichero. En Eso, el, en el PDF de cuadros, ¿lo habéis mirado en el PDF? El PDF de no, cuadros está hecho, sinceramente no. pues está hecho entero. Es prácticamente lo que pasa es que está hecho en un programa grande. Hay que coger, lo único que estamos es otra ventana. Es que la ventana está es una ventana de Windows. Lo de parte de ficheros es lo que vamos a empezar a dar ahora, ¿no? Pues, pero Va. este ejercicio no es nada de ficheros, es simplemente mirar, saber abrir esta ventana de cuadro de diálogo, igual que abrir un show message diálogo, un confirm diálogo, pues este es otro tipo de ventana, igual que el de los colores, también es otro tipo de ventana. Que viene, en el fondo era para que os mirarais ya, terminarais de ver el tema y copiar el código, está hecho en el tema. El- nosotros, este volveremos a él, este os lo volveré a poner ya en condiciones. Ya así cogeréis, leeréis de un fichero, podréis guardar en un fichero, pero esto ya es el tema siguiente. Ahora simplemente este ejercicio es más saber abrir el Save Diálogo y el Open Dialog. Este es el Open Dialog y el, para guardar el Save Diálogo, es la ventana de Windows. Existe una instrucción para abrirla, que viene en el PDF. Entonces vamos a empezar por el primer ejercicio. El primer ejercicio es facilito, vamos a programar el cambio del check de manera que si está marcado aparezca el texto en mayúscula y si no, pues aparezca en minúscula, ¿no? Entonces nos vamos a ir al código que yo os pasé. Fijaros, como vamos a programar el cambio del checkbox, que es la clase que tenemos, ¿no? Vamos a implementar la interfaz ShareListen. La interfaz ShareListener tiene el evento StateChain, un cambio de estado, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que programar. Tenemos que programar. Mira, está esperando a alguien. A ver cómo se da aquí. José Antonio, Sí, Manuel Navas está en cola para entrar aquí, ¿vale? sí, sí, es lo que quiero darle, pero no le doy aquí. Eh, antes. Manuel Nava, que es Rejano. Ahora sí. Sí. Ok. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Entonces, como hemos dicho, como vamos a programar el cambio de estado, ¿no? Cuando yo la idea la idea es que cuando yo lo ejecute y escribo aquí cualquier cosa, si marco debería de pasarse a mayúscula y si lo desmarco vuelve a minúscula. ¿Ok? Entonces vamos a programar el cambio de estado de este checkbox. Entonces, le hemos aplicado, fijaros, mira, está esperando Alejandro. Vamos a aplicar el cambio al checkbox. Le vamos a añadir los métodos del checklist. ¿Ok? Entonces hay que programar esto, ¿no? Los elementos del state chain. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí en el state chain? Chiquitita. ¿Qué es lo que vamos a poner? Pues nada, tendremos que primero coger, mirar si está seleccionado o no está seleccionado el check, ¿no? El check le hemos llamado el nombre check 1, como veis arriba, ¿no? Entonces, si está marcado, ya esta la hemos utilizado ya en otro ejercicio, ¿no? Si está marcado, si es selecte, está seleccionado,
Esto se puede dejar así. Si queréis o resulta más claro poniéndolo, si select es igual a true, también lo podéis poner, ¿no? Entonces, si está marcado, ¿qué hacemos? Tenemos que coger lo que tenemos en nuestro cuadro de texto, ¿no? Entonces, ¿cómo cogen y meterlo en una cadena? Entonces, en una cadena vamos a meter nuestro cuadro de texto que se llama text contenido, ¿no? Lo cogemos con getText, texto, ¿y qué pasa? Este texto vamos a utilizar una de las propiedades que tienen las cadenas, que es toUpperCase. Lo que hace es que coge una cadena y la convierte en mayúscula. ¿Ok? Y vamos a colocar esa cadena en el cuadro de texto. Entonces, en contenido vamos a colocar con la propiedad textText, vamos a colocar la cadena. Ya está colocada en mayúscula. ¿Qué pasa si no está marcada? Lo mismo, pero al revés. Por al revés. Entonces, si no, else, else, vemos, si queréis, el mismo código, y en vez de to uppercase, vamos a utilizar el to lowercase, minúscula. Listo. Rapidito, ¿no? Si lo ejecutamos, esta mayúscula, ¿ves? Y ahora activamos esta mayúscula y está desactivado esta minúscula. ¿Ok? Este sería el primer ejercicio. Es fácil, ¿no? La interfaz ya no me paro mucho en definir la interfaz. Hasta ahí ya lo controlamos, ¿no? El evento es el evento StateChain de Chain Listener y comprobar si está marcado o no está marcado. Si está marcado, lo colocamos en mayúscula, la cadena, y la volvemos a colocar en el sitio que debe de visualizarse. Y si no, pues lo convertimos en minúscula y lo volvemos a colocar en el sitio que debe visualizarse. ¿Ok? Vamos a ver el segundo. El segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente, fíjate, vamos a realizar un cambio de base, de decimal a octal o hexadecimal, número entero normales. Entonces, si yo pongo 123 en decimal y marco octal, en el mismo sitio va a aparecer el número en octal. Y en el mismo sitio va a aparecer el número en hexadecimal si marco hexadecimal. Igual lo mismo, si yo tengo marcado hexadecimal y pongo un número en hexadecimal y marco decimal, me hace la conversión automática a decimal. ¿Ok? Ese es la interfaz. Pues nada, la interfaz, vamos a ejecutarla para que la veáis. La que tienen ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a programar, fijaros, vamos a programar el Chain Listen. Por un lado. Después, el Chain Listener, ¿para qué lo vamos a programar? Para cuando haya cambio en los radio button, es lo que vamos, estos son el radio button, están dentro de un grupo concreto. Y un cuadro de texto donde yo voy a escribir 123 y cuando marque, si está 123 en hexadecimal y marco decimal, me debería aparecer el 123 hexadecimal pasado a decimal. Y así con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué interfaz vamos a utilizar? Por un lado, fijaros, por un lado vamos a utilizar el Chain Listener, para que tiene el método chain, que conocemos, cambio de estado de los radio button, y el Chain Listener se lo vamos a aplicar, fijaros, a los radio button. Se llama radio button decimal, el radio button para octal y el radio button para hexadecimal. ¿Ok? Y además vamos a programar para el cuadro de texto el Key Listener. El Listener y simplemente voy a utilizar uno de ellos. Por eso utilizo el adaptador. En vez de utilizar Key Listener, si acordáis del tema de eventos, el Key Listener tiene 4 métodos también. Es muy parecido al Mouse Listener, ¿no? Porque tiene cuando pulsa la tecla, cuando pulsas, cuando levanta, ¿no? El estado de cuando se pone el foco. Tiene diferentes métodos. Yo simplemente voy a programar
cuando estoy escribiendo, sobre todo, release cuando salgo, ¿no? Que me ejecute un método que se llama evento teclado. Teclado, que es lo que vamos a programar, ¿no? Y el state change para los diferentes cambios en los radio buttons. Ese va a ser nuestros dos métodos que tenemos, ¿no? Empezamos con el state change, por ejemplo, o con bueno, vamos, evento de teclado mejor, primero. Fijaros, voy a definir una variable. Bueno, aquí una cosa importante. Aquí, fijaros que he puesto una variable, una propiedad, ¿no?, global, que es para tener siempre el número actual. ¿Por qué? Porque el número actual lo voy a utilizar tanto en un método como en otro. Entonces, lo defino global. Entonces, vamos al evento teclado. ¿Y qué hago en el evento teclado? Entonces, voy a definir una variable base, para saber en un principio a poner 0 para que no me dé después el error típico que te dice no está inicializado. Cojo el texto que hay en el cuadro de texto. El cuadro de texto se llama txt contenido. Txt contenido. Ojo, el cuadro de texto. Aquí igual. Yo no he puesto secciones, trae except, pero yo bueno, lo ponemos abajo. Se puede poner. Por si escribimos un pepito, ¿no? El pepito no se puede cambiar de base. Y ahora compruebo si está el radio button, que se llama JRD decimal, si está seleccionado. Si está seleccionado, podemos dejar así. ¿Veis? Ponemos si está marcado. Si está marcado, ¿qué pasa? Si está marcado. Si está marcado, pues base va a ser 10. Decimal. Si vamos a copiar este 3 veces. Siguiente. Si el que está marcado es el octal, entonces base a 8. Y si el que está marcado es el hexadecimal, entonces la base a 16. Bueno, pues ya tenemos la base concreta. Bueno, y aquí por eso, a no tener un try que ocupe más, lo voy a poner aquí. El try, ¿por qué? Por si pongo Pepito, ¿no? Vamos a hacer un try catch, number format exception, excepción, y bueno, y aquí ya esto lo ponen ustedes. Error de formato. Hacéis un JOTION panel, show message diálogo, error de formato. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Pues el número actual, que es la variable esta, va a ser igual a integer, convertir lo que hay en el cuadro de texto. ParseInt, lo que hay en el cuadro de texto, fijaros. Y el parseInt, nosotros siempre hemos utilizado el parseInt. Pero el parseInt tiene un automático que es base. Se convierte automáticamente en la base que tú le pasas. Y te ahorras tener que hacer ahora, acordáis el algoritmo para que cambie de base, habría que hacer un procedimiento que si es base tal, porque te cambie a tal. Y el otro, dividir por 8, dividir por 16. De esta manera ya te lo hace automáticamente. Ya tenemos el número actual, el número en la base que esté marcada dependiendo del que esté elemento seleccionado. Esta sería la parte cuando ya me salgo, el case release, el elemento que he programado, cuando salgo de cuadro de texto. ¿Okay? Y ahora vamos a programar el cambio de estado. Y en el cambio de estado, ¿qué voy a hacer? El cambio de estado, pues prácticamente es repetir
Lo mismo, ¿no? Si está seleccionado el primero, vamos a copiarlo. ¿Queréis? Si está seleccionado el primero, pues entonces en contenido voy a poner sectext. ¿Y qué es lo que voy a poner? Voy a colocar el número que tengo, el número actual, ¿no? Puedo poner, si quiere, comillas, si quiere, o convertir. Muchas veces comillas, para los mensajes J8 en panel queda muy bien, ¿no? Pero es mejor hacer las conversiones, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar integer, podría utilizar string con varchar, ¿no? Integer to string y convierto el número actual. ¿Ok? Sí. ¿Qué más? Y el que está seleccionado, vamos a ponerlo con else if. Si el que está seleccionado es el otro, JRB octal, entonces vamos a poner txt contenido, esto, fíjate, integer tiene para que te lo convierta en una cadena, pero no octal, que es tu octal string, el número actual. Else, el que nos queda, else, no queda ninguno más, ¿no? Entonces, que me convierta, vamos a poner este, copiamos, y tiene el que te lo convierte en una cadena, pero en hexadecimal. ¿Ok? Y listo. Antonio, el safe, ese junto este B, ¿sí, no? O... Sí, esto lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ponerlo así, ¿no? ¿Así lo ves mejor? Y con las dos comillas. El C comillas y... Sí, entonces tendrías que poner aquí la abre llave aquí y la cierras aquí. Claro, sí. Cuando en los if y en los else, en los for, en los while, si solo hay una instrucción, no hace falta poner la llave y cierra llave. Ah, vale, vale. Si quieres, te Perfecto. lo puedes ahorrar. Vale. Muchas veces el else y como en otros lenguajes, os lo voy a encontrar siempre así, en la misma línea. Por esto, Punto, ¿no? lo puedes incluso si habéis empezado con PLSQL en base de datos, No, sí. Sí, sí, con MySQL sí. en PLSQL, con MySQL. En SQL MySQL, sí. existe el else if pegado, que por ejemplo aquí en Java no existe, pero existe que también lo veis en contra. Entonces, si esto lo ejecutamos, yo pongo 3 decimal, 27 en octal y es 17. Pero si yo estoy aquí, pongo por ejemplo AB, que es en octal y en decimal. ¿Ok? Puedo escribir en la base que esté en el momento y convertir automáticamente a lo que yo quiero. ¿Sí? Es fácil, ¿no? Este es lo que pasa que, bueno, si no sabemos lo de la, la, la ventaja que tiene el integer que te puede convertir utilizando el texto y la base, habría que hacer un procedimiento que te hiciera el cambio de base, habría que meter más líneas de código. Y utilizando el integer parseInt de esta manera, y después al convertirlo en formato utilizando el integer to string para el decimal, integer to octal string para el octal, integer to string para hexadecimal. Es fácil.
¿Ok? Pues nada, siguiente ejercicio. A este. El tercer ejercicio. ¿Qué nos dice el tercer ejercicio? Bueno, el tercer ejercicio es un elemento nuevo que es un JList. Una lista donde está muy relacionado con los array list, ¿no? Donde en cada línea tienes un elemento diferente, ¿no? Entonces vamos a hacer que cuando yo le dé a añadir me salga este cuadro de diálogo. Puedo introducir datos y cada vez que me lo va colocando en diferentes líneas. Puedo seleccionar una y borrarla o simplemente puedo darle a aceptar y me va a mostrar en un cuadro de diálogo todos los elementos que hay debajo de otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí en este elemento? Tenemos, como he dicho, los JList, que se comporta internamente muy parecido a los ArrayList, ¿no? Y simplemente vamos a ir añadiendo y quitando de este JList, ArrayList. Entonces, a la hora de colocarlo, prácticamente igual que se coloca, igual que cualquier otro elemento, los JList también, igual que los JTablet, si acordáis del ejemplo, igual que el JComboBox, se puede trabajar con un elemento intermedio, que es asociándole un modelo. Le puede asociar un modelo al ArrayList y trabajar directamente. Es más fácil, ¿no? Trabajar directamente con el modelo y con el ArrayList añadiendo ítems, ¿no? Como en el JComboBox, ¿no? Entonces, fijaros que a la hora de añadirlo he puesto un inicializar, que simplemente lo que hago es que a la JList, que he llamado JList 1, ¿no? Lo que hago es le añado un modelo con setModel concreto y un modelo por defecto, default list model. ¿Acordáis? En los JTablet teníamos un default table model, ¿no? En los JComboBox también podéis definir un default ComboBox model. Igual, le aplico un modelo y vamos a programar el action listener normal, o de los botones, porque tenemos 3 botones y los 3 botones tienen los eventos action listener. Entonces empezamos a programar nuestra action perform. Pues nada, habrá que tener en cuenta que si la variable en qué botón hemos hecho clic, ¿no? Como siempre, ¿no? Si he hecho clic en el botón JBT añadir, entonces hago una cosa. Si he hecho clic en el JBT aceptar, hago otra cosa. Si hago clic en el JBT cerrar, haré otra cosa. Entonces, vamos a empezar por el añadir. El añadir, vamos a trabajar en vez de añadir directamente al JList, voy a utilizar el elemento intermedio que es el default list model. Y el default list model, datos lista, por ejemplo, le llamamos datos lista, datos de la lista. Y a este elemento le voy a asignar, aquí mismo, en la misma línea, le voy a asignar el default list model que tiene nuestro JList. Que le hemos añadido, que lo hemos creado, get model, tenemos el modelo. Que lo hemos añadido en el inicializar aquí. Y ya, en vez de trabajar directamente con JList, lo que hago, utilizo datos listas para añadir y para borrar después, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que nos pregunte, ¿no? La cadena, ¿no? Elemento. Vamos a utilizar un cuadro de diálogo, lo que tenemos en JOption Panel. En este caso es show input diálogo.
introduce un elemento. Por ejemplo. Una vez que ya lo hemos, ¿qué es lo que hacemos? Pues como un array list. Claro, lo que pasa es que en vez de tener el add que tiene el array list, tiene el add element. Y añadimos el elemento. Con esto lo ejecutamos. Y le doy a añadir. Sale un cuadro de diálogo. Estar. ¿Ve? Me lo va a agregar. Si le doy otra vez a añadir. Va añadiendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada. El aceptar o el borrar. Y ahora marco este y le doy a borrar, me lo tendría que quitar. Si le doy a aceptar, me mostraría los datos que hay en la lista por ahora, que hay dos, ¿no? Entonces vamos a siguiente. El borrar. Después hacemos la última, aceptar. Entonces vamos, para el borrar hacemos lo mismo. Necesito el default list model, a través del cual voy a borrar y voy a definir, voy a utilizar del JList 1.getSelected index. ¿Eso qué es? Estoy almacenando el elemento que tengo seleccionado en el JList. Si tengo seleccionado el primero, será y valdrá 0. Si tengo seleccionado el segundo, y valdrá 1. Y así sucesivamente. Entonces, si i es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, vamos a utilizar datos listas y vamos a remover, como el array list, el elemento que está en la posición i. ¿Ok? Entonces, podemos ejecutarlo y verlo. ¿Qué es lo que hemos añadido alguno? Pero voy a añadir porque sí. Yo estaba pasándolo otro. Tengo 3 array list. Si yo marco este y le doy a borrar, primer paso, y valdrá ¿cuánto? ¿Cuánto valdrá? 2, ¿no? 2, porque el primero, el A es tercero, el 1 y el 2. Como IVA es mayor o igual que 0, va a borrar el elemento con remove que está en la lista en la posición 2. Entonces, si le doy a borrar, me lo quita. Marco en Málaga y le doy a borrar, me lo quita. Si le doy a borrar sin marcar nada, como i no vale ningún valor, entonces no borra nada. ¿Okay? Ya que nos queda, pues sacar una lista con todos los valores que tenemos por ahora. Eso vamos a hacerlo aquí en el aceptar. Entonces, en el aceptar, hacemos, si quiere, lo mismo para trabajar con el modelo por defecto. Digamos esto. Vamos a definir una cadena donde va a ser igual los datos introducidos son un salto de línea, vamos a meter y vamos a hacer un for desde el primer elemento hasta que i sea menor que datos lista punto tiene tengo que obtener cuando yo no me sé las propiedades, yo digo necesito el tamaño. Uno pone el size, bueno, el size es más para JList y aquí tiene tiene el get size, pero bueno, uno prueba con el size y al final un get y se encuentra el get con el get size. Entonces, get size me da el tamaño del default list model y más. Entonces, voy a recorrer la lista y ¿qué es lo que voy a hacer? En la cadena voy a meter lo que tengo por ahora más
tengo en datos lista.getElement, el elemento que está en la posición. Y le meto también un salto de línea. ¿Okay? ¿Qué pasa con datos getElement? Si acordáis de los J como vos, te devuelve object. Bueno, tú sabes que lo que tienes metido en el JList son cadenas. Pues entonces por eso lo convierto a cadena. ¿Okay? ¿Y qué me falta? Ya fuera del for, hacer un JOption panel punto show me 6 diálogo y saco la cadena. Y lo ejecutamos. Y le doy a aceptar. Sale. Los datos introducidos son y los datos. Okay, aquí, ¿qué tiene este elemento? Trabajamos con un elemento intermedio, default list model, ¿no? Y para añadir elementos en el JList utilizamos el default list model con la propiedad de element. Y para eliminar utilizamos el remove. Y para visualizar los datos, pues nada, simplemente con el getElement que está en la posición I. Y jugamos con lo que ya con el componente, podríamos tener números, podríamos tener letras, podríamos tener tipo de letra, ¿no? Por decir, imaginar un editor, Arial, Comisar, y elegimos el elemento y lo asociamos donde y lo metemos. Bueno, en este caso, sacarlo por pantalla. ¿Okay? Pues esto sería nuestro tercer ejercicio. Vámonos al cuarto. Bueno, el cuarto es fácil. Yo tengo un panel, que este ya lo hicimos, ¿no? Y un botón para cambiar de color. Cuando le dé a cambiar de color, me va a abrir este cuadro de diálogo de Windows, ¿no? Yo puedo elegir un color y cuando le dé a aceptar, devuelve el color que he elegido y el que voy a colocar. Lo que voy a hacer es cambiar color. Entonces, simplemente, ¿qué tengo en esta aplicación? Nada, tengo mi JPanel, voy a pintar, y el botón con Action Listener que voy a implementar. ¿Okay? Y el único que tengo que hacer aquí, coger el color y para coger el color tengo que meter una variable color, ¿no? Y voy a utilizar un elemento de Windows de ventana, que es el JColor Choicer. JColor Choicer tiene el show diálogo. Donde quiero que me lo muestre, el título que quiero poner y el color por defecto, color hielo. ¿Y ahora qué hago? Puede ser que yo cuando le dé a la ventana de diálogo le dé a aceptar o a cancelar. Entonces, si color es distinto de nulo, entonces el contenido del panel, cámbiame el color de fondo. Se va a crear un color, colócame el color que acabo de elegir yo. ¿Listo? El ejercicio. Facilito, ¿no? Utilizamos un cuadro de diálogo que lo tiene JSoicer, Color Soicer, que es el típico cuadro de diálogo de Windows. Yo lo ejecuto, le doy a cambiar color, sale, ¿ves? La ventanita esta, yo elijo el color que yo quiera, le doy a aceptar y me cambia el color. Esta es la ventana de Windows. Yo lo que hago es, por eso yo decía, Seba, al principio, que esto es más
tema de cuadro de diálogo. Esto es un cuadro de diálogo más. Entonces, para elegir un color concreto, aceptar y cambiar. Y el último, que va relacionado con las ventanas de Windows, cuando uno quiere abrir o guardar, ¿no? En este caso, nosotros vamos a abrir. José Antonio, ¿Sí? ¿puedes poner un momentillo otra vez lo de... ¿Lo quiere? No, no me queda bien con... Vale, vale. Tiene el Color Choicer, que tiene el show diálogo, y ahora que vamos a ver ahora es también otro, el File Choicer para los ficheros. El cuadro típico cuando tú le das aquí a File, por ejemplo, le das Open Project, por ejemplo, aquí en Java, ¿no? Pues te sale otra ventanita, ¿no? Una ventanita de Windows, ¿no? Un cuadro de diálogo. Para eso va el ejercicio número 5. Bueno, ya y me adelanté, como viene en el PDF, vienen algunas propiedades del JChoicer. De todas maneras, a ese volveremos en el tema siguiente. Pues puse que usaréis algunas propiedades del JChoicer. Entonces, este es elegir un fichero. Cuando lo elijas el fichero que tú elijas, aquí, coge el nombre, por ejemplo, puedes coger la ruta, puedes coger el directorio, a ver si lo que eliges es un fichero un directorio, todo eso tiene tanto el file como el file choice. ¿Veis? Que nos muestre algo parecido a esto en el teario. Tenemos un botón y un teario. Entonces, vamos a nuestro código. Bueno, el 5, ok. Hemos dicho que tenemos nuestro cuadro de texto, tenemos nuestro botón. Y veis, aquí lo he definido global, pero bueno, lo podría haber definido dentro. Para lo que vamos a hacer, normalmente se define global porque tú vas a utilizar este cuadro de diálogo en muchos sitios. Entonces, aquí simplemente lo vamos a utilizar el botón. Podríamos haber hecho lo mismo que en el ejemplo anterior. DLG Abril, que es JFile Choice. Tiene el show save diálogo y tiene el show open diálogo, que es el que vamos a utilizar en este caso, para abrir. Entonces, colocamos, vamos a utilizar el evento como es para el botón, el Action Listener, y vamos a programar el Action Perform. En el Action Perform, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nada, podemos hacer que lo primero de todo nos limpie el contenido, por si tenemos algo de otro fichero, ¿no? Entonces, contenido, que es el cuadro de texto, text, comilla, comilla. A continuación, vamos a abrir. LG abrir, vamos a abrir vamos a crear un New File Choicer. Ya hemos creado el objeto JFileChoicer. Y ahora vamos a utilizarlo y lo vamos a almacenar en una variable para los botones. Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar el DLG abrir .show open dialog. Yo podía haber utilizado también el show save dialog, ¿veis? El que se utiliza cuando vayamos a guardar. En este caso vamos a utilizar el open dialog. Open diálogo y está en el mismo formulario, se va a abrir. Y ahora pasa lo mismo de antes. Yo le he podido dar darle al botón de abrir o dar al botón de cancelar. Entonces, dependiendo del valor de opción, entonces, si opción he dado al botón de abrir, ¿y cómo sé eso que si le he dado al botón de abrir? Pues el JFileChoicer tiene una constante definida que es Approved Option. Quiere decir que le hemos dado al botón de abrir. Entonces, si le he dado al botón de abrir, entonces vamos a abrir. Aquí sí, pero como viene el apunte, nos estamos adelantando cosas del tema siguiente. Yo tengo que el JFileChoicer, LG abrir, tiene una propiedad que es getSelectedFile. El fichero seleccionado. ¿Veis?
El fichero seleccionado, uno ve el tipo automáticamente, el tipo que es file. Entonces yo lo que he hecho, cojo y pongo file F es igual a eso. Entonces, ya tengo en F el fichero que he seleccionado. Ya puedo mostrar lo que yo quiera, información. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer, pues en contenido, append, voy a añadir el fichero elegido. El fichero elegido es, utilizo propiedades del file. File tiene una propiedad que es el getName, por ejemplo, que es el fichero elegido. Esto lo vamos a ver ahora. Barra ln, entonces getName, el fichero, el nombre del fichero. También puedo poner, puedo colocar la ruta absoluta del fichero. La ruta absoluta del fichero tiene, el file tiene una propiedad que es get absolute path. Podemos poner también el directorio padre. Por ejemplo, f.getParent. Y podemos poner también, por ejemplo, el path, prácticamente la ruta absoluta. Pero sin el ruta absoluta es incluyendo el fichero y el path sin incluir el fichero. .getPath. Con esto es si hemos hecho clic, si no, else, nada, ponemos operación cancelada. Si lo ejecutamos, le doy a elegir fichero, veis que me abre busco un fichero, abrir, veis el fichero elegido el nombre, la ruta con el fichero incluido y el path, da igual, el path mismo, prácticamente. Y el directorio padre donde está, en document. ¿Okay? Es fácil, ¿no? Esto es aquí la idea de ahí es que ahora ya con el tema sí lo trabajaremos porque haremos en esta tarea primera no lo voy a poner, pero en la segunda sí ya abriremos como un fichero que se muestre, ¿no? Y ver las propiedades del file. ¿Okay? Entonces, con esto ya queda listo el tema de cuadro de diálogo. Y hoy vamos a hacer una introducción rápida. Entonces, he puesto aquí un PowerPoint. Y lo que pasa que, fichero en Java. Aquí directamente. ¿Lo veis? No se ve bien, ¿no? Supongo, ¿no? Entonces, a ver, sabemos que vamos a ver el siguiente tema. Yo lo acabo de habilitar, por lo tanto, ya y os he puesto la tarea ya para la siguiente, no sé si para el juego bien lo he puesto. Entonces, sabemos que normalmente las aplicaciones necesitan comunicarse tanto para recoger datos como para devolverlos. Entonces, normalmente ya vamos a ver una forma de comunicar los datos que, por ejemplo, que escribimos en un sitio, poderlos guardar en un dispositivo y también cargarlo de ese dispositivo a nuestro sitio, ¿no? Entonces,
lo que vamos a ver la entrada-salida, en este caso los ficheros. Entonces, entrada-salida en Java basándonos en flujos de datos a través de string. Los strings lo conocemos porque lo usamos mucho para escuchar música, para ver vídeos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con dos tipos de flujos, los flujos de entrada y los flujos de salida. Un paquete importante a la hora de trabajar con estos flujos de entrada y de salida es el paquete Java Bean Input. Y ya con ficheros, ahí es forzoso, y aparte os va a salir el error cuando trabajéis con estos flujos, ya hace falta poner las excepciones de entrada-salida. ¿Por qué? Porque podéis trabajar con un flujo que está asociado a un fichero y el fichero no existe. Por lo tanto, ahí te produce un error de entrada-salida. Entonces, casi todas las instrucciones van a ir con su try catch oportuno, utilizando el input-output exception normalmente. En este paquete Java input-output tenemos 4 jerarquías de clases, de lectura y escritura de datos. Input string, output string, reader y writer. Los input string para la lectura de datos en forma de byte, los output string para la escritura en forma de byte, los reader para la lectura en forma de caracteres y los writers para la escritura en forma de caracteres. Si trabajamos con forma de byte, utilizaremos los input string o output string y cuando en forma de caracteres, los reader y los writers. Entonces, las clases normalmente que nos vamos a encontrar, pues nos vamos a encontrar con file reader, file writer, file input string, file output string para la lectura y escritura en archivo, los string reader, string writer, esto, tanto los segundos y los terceros, para conocerlos, porque lo podéis encontrar por ahí en los apuntes. En este curso no nos vamos a meter, ya en acceso a datos de segundos sí nos metemos un poco. En este caso nos vamos a quedar prácticamente en el primer punto, con los file reader, file writer, file input string y file output string. Las clases que añaden características sobre la forma de enviar y recibir datos. Nada, tenemos para trabajar con los file reader, los file writer, vamos a trabajar con elementos intermedios que son buffers. Entonces, para file reader utilizamos buffer reader y para file writer, buffer writer. Y para tanto, a la hora de leer y escribir por los flujos, vamos a utilizar un buffer intermedio, buffer input string o buffer output string. ¿No? ¿Qué hace? Utiliza un buffer es como si fuera un array, ¿no? Con una dimensión que tú quieras, la que tú puedes hacerla libre, como un array list, ¿no? Puedes añadir todo lo que tú quieras y lo utilizas como intermedio. Entonces tú te asocias un file a un fichero y ese es como el puente que hay por medio, donde se va cargando los datos y después te visualiza donde yo quiera. ¿Okay? Con los input string reader y los output string reader también son clases puente que permiten convertir string, ¿sí? Convertir string que utilizan byte en algunos otros que manejan caracteres. Entonces, los input string reader y los output string reader lo veremos que lo vamos a utilizar. Una de las tareas que os he puesto para la siguiente es, si acordáis la primera evaluación, todos los ejercicios que hacíamos, ¿no? Todos los ejercicios que hacíamos, lo hacíamos utilizando la clase scanner. La clase scanner utilizaba string. Utilizaba el input string reader y el output string reader internamente. Entonces, una de las tareas va a ser a lo mejor hacer uno de los ejercicios que hacíais en la primera evaluación sin utilizar la clase scanner. No, sin interfaz gráfica, como por ejemplo cualquier ejercicio, tanto leer dos números y sumarlos. ¿No? Pues utilizamos y leíamos con el netin, ¿no? Con la que definíamos escáner, teclado y utilizamos para leer entero con el netin, ¿no? Pues aquí ya no tenemos la clase de escáner, utilizar flujos. ¿No? Los filters, el filter writer, los data input string o data output string, los print writer y print string, eso da igual, de este año no lo vamos a utilizar. Y el tercero, el object input string y object output string, se utiliza para serializar objetos. Convertir objetos en flujo de bytes. A ver, un objeto, una imagen, una clase,
un objeto, una persona, ¿no? O un videoclub, tenemos definido nuestro videoclub con sus propiedades y nos creamos un objeto de tipo videoclub. Si eso lo queremos meter en un fichero, ¿eso cómo se mete? ¿Cuánto se ocupa? ¿Cuánto ocupa? Entonces necesitamos algo que convierta ese objeto en bytes, en una cantidad concreta de bytes. Para eso hay que utilizar una técnica que se llama serialización. Para los ficheros binarios, eso lo vamos a ver. Vamos a hacer nos vamos prácticamente a meter poquito. Así nos vamos a meter para almacenar a lo mejor una clase sencillita y sí, utilizaremos tanto el object input string como el object output string. Pero las tres siguientes la comento, la encontráis en los apuntes, pero no es más temario para el año que viene. De acceso a datos. Entonces, la entrada-salida estándar la conocemos, ya la hemos usado en la primera evaluación, ¿no? Sobre todo las dos primeras. System in, que se lo pasábamos al scanner, el objeto de clase input string, en el que pasábamos como parámetro a la clase scanner, ¿no? Para poder escribir. El system out es la clase pertenece a print string, de los datos por salida. Allá. Y el system error es para mostrar los mensajes de errores por defecto. Tres estándar de entrada-salida. Métodos que tiene el system in para el read, lee un carácter y lo devuelve como un entero. Entonces, ¿qué quiere decir? System in read, yo ya podría leer un carácter concreto y si quiero convertirlo a carácter, ya sé, si yo, por ejemplo, veo la A, sería el 65, el elemento que devuelve el código ASCII. Entonces, puedo jugar ya con el read para crear mi propio método para leer tipo de cualquier tipo. Por ejemplo, para implementarme en mi propia clase de teclado, que va a poder leer caracteres, float, doble, allá con el read. Métodos del System Out y System R. El print, que lo conocemos, el print ln, escribe sin salto de línea o escribe haciendo un salto de línea. Bueno, vamos a ver tres ejemplos de uso de flujo. De todas maneras, esto volveremos. Os he puesto en este PowerPoint, que es sencillo, y el segundo, que es un poco más extenso, que lo podéis ojearlo para la siguiente clase, que ya será todo de fichero. Vamos a ver estos tres ejemplos, que también os los he subido con material, aparte de algunas más. El fichero escribe, lee t y lee mt. A ver, me voy aquí al fichero. El fichero y escribe. El fichero escribe. Fichero escribe, lee 1t. Y lee mt. A ver, antes de leer hay que escribir. Entonces vamos a escribir primero y después leer. Y fijaros, este código, fijaros cómo funcionan los strings. Para escribir caracteres, yo me voy a definir un file writer. File writer que va a estar vinculado a un fichero de texto, escríbeme.txt. Como no le pongo ninguna ruta, me lo va a guardar en el proyecto mismo, el fichero mío, ¿no? En el proyecto que tengo creado. Ahora, ¿cómo funciona el file writer? Si no existe, lo crea. El file writer genera normalmente una sección que es entrada-salida, input, output, setting. Por eso he puesto el try, ¿ves? Con su catch, input, output, setting. No he puesto nada, pero aquí, bueno, aquí habría un error. Error al crear el fichero, error a no sé qué. Ya, bueno, nosotros lo damos, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace?
cree el fichero, escríbeme txt, si no existe, lo crea. Y ahora voy a utilizar un elemento intermedio, que es un buffer, donde voy a ir escribiendo y desde el buffer escribo. Después en el fichero escríbeme txt. Entonces buffer writer, que diga, le paso como parámetro el file writer. Y ahora el que se encarga de escribir es un print writer. El print writer le paso el buffer writer donde voy a escribir. Entonces, primero, el file writer como parámetro el fichero concreto que quiero crear. El buffer writer intermedio le paso el file writer y el print writer, el que se encarga de escribir, le paso el sitio donde voy a escribir, el buffer writer. Y fijaros que utilizo propiedades del print writer, el println, lo conocemos, ¿no? Pero en vez de sacarlo por pantalla, que hola, soy la primera línea. Eso lo va a escribir en el fichero escríbeme txt. Y cierro, fijaros, cierro el fichero escríbeme txt. Y ahora, bueno, esto lo he vuelto a hacer en una sola línea. Esto en realidad es volver a repetir esto. Ya está creado, ¿no? Fijaros, me vuelvo a crear otra vez el buffer writer. Y dentro le paso un nuevo file writer. No le paso ¿por qué no le paso el fw? Porque le voy a pasar el escríbeme pasándole un parámetro que es true. ¿Eso qué quiere decir? Que el fichero, si existe, lo abre para añadir. Si yo no le pongo, si vuelvo a repetir el código de arriba y no le pongo el true, lo que hace es que machaca el fichero. Entonces lo que tenga el escríbeme lo has perdido. De esta manera le va a añadir al final nuevo código. En realidad está haciendo estas dos líneas en una sola. Lo mismo. Pero el buffer reader, como ya está definido arriba, no lo vuelvo a definir, ¿no? Por lo tanto, al print writer le paso el nuevo buffer writer y le escribo y yo soy la segunda línea. Y cierro. Importante, aquí siempre, ya con ficheros nos tenemos que acostumbrar a abrir y cerrar. Cuando tú cierras el print writer, automáticamente, como tiene el buffer writer que tiene el file, lo cierra todo. No hace falta ir. Podríamos poner bufferwriter.close, filewriter.close, el fw.close, el bw.close. Pero cerrando el último, se cierran todos automáticamente. Te ahorra esas dos líneas. Entonces, y cierra esto. ¿Esto qué hace? Si esto yo lo ejecuto, escribe. Esto yo lo ejecuto, pues dice, bueno, lo ha ejecutado. Bien, pues me ha creado un fichero. Me ha creado un fichero aquí en file. Por aquí tiene que estar. Escríbeme txt. ¿Ves? Si lo abro, escríbeme txt, ¿ves? Hola, soy la primera línea y yo soy la segunda. Me acaba de crear este fichero. ¿Okay? ¿Y qué hace el lee fichero? Pues lee fichero va a hacer lo mismo, pero leyendo. Y ha necesitado un file reader o he necesitado un buffer reader. Ya como no, el print reader, no necesita el print reader, porque yo no voy a escribir. Simplemente voy a leer del buffer reader, el buffer reader asociado al fichero del que quiero leer. Entonces, fijaros, ¿qué es lo que hago? En archivo le pongo ATXT. Bueno, vamos, para que no me dé error, le voy a llamar escríbeme txt, ¿no? Le paso al file reader un fichero. Si este fichero existe, no, imaginaros que yo lo fuera dejado a ATXT, que no existe. Me va a generar la excepción y me va a decir el error en la lectura del fichero, porque no existe. Entonces, esto lo asocia al fichero escríbeme txt. Creo un buffer reader pasándole el fichero concreto, file reader. Y ahora, ¿cómo leo? Puedo utilizar la propiedad read, va leyendo carácter a carácter, o read line. Read line, ¿qué hace? Lee una cadena hasta el salto de línea. ¿No? Es como te lee toda la línea y pasa a la siguiente línea. Entonces, leo una línea del fichero, la primera línea, y ahora entro en un bucle.
Si la línea es distinta de null, quiere decir que no he llegado al final. Será null cuando no tenga nada más que leer. Entonces, ¿qué hago? Saco por pantalla la línea leída, la primera línea. Y leo la siguiente línea con regla de ln. Leo y la vuelvo a meter en la cadena. Imprimo la segunda línea. Va a leer la tercera y cuando vaya a leer la tercera, como no existe el null, se sale del while. Cierro el buffer reader y listo. Entonces, si esto yo lo ejecuto, ¿veis? Línea leída. Hola, soy la primera línea. Línea leída y yo la segunda. ¿Veis? Os ha leído las dos líneas del fichero. ¿Veis? Esta forma de leer ficheros, aquí estamos todavía con ficheros de texto. Esta semana solo vamos a ver ficheros de texto. Ya la semana siguiente nos metemos en ficheros binarios. Entonces, para leer file reader y buffer reader, una forma de las que hay en muchas. En acceso a datos, el año que viene veremos muchas formas de leer. Ficheros de texto que, por ejemplo, XML, ya nos meteremos un poco en más cosas. Aquí, file reader, buffer reader, y para escribir, file writer, buffer writer y el print writer. File writer apunta al fichero, buffer writer le paso al file writer y el print writer le paso al buffer writer. Y la siguiente forma, lee una T y lee MT. Lee una T y lee MT. A ver, lee una T. ¿Esto qué hace? Eso es lo que hemos dicho, lo del escáner. Fijaros, yo voy a ejecutar antes de explicarlo. Lee un T. Ejecutarlo. Y yo ejecuto. Yo pongo aquí hola y le doy al intro. La línea introducida por teclado es hola. ¿Veis? ¿Cómo hemos almacenado lo que he escrito en algún sitio, en una variable? Y me lo saca por pantalla. ¿Veis? Y aquí no aparece el escáner para nada. ¿Veis? Eso lo hacíamos en la primera evaluación con el escáner. Aquí utilizamos el input string reader y el buffer reader. Entonces, el input string reader, ¿qué le pasó como parámetro al input string reader? Es muy parecido a lo que le pasaba al escáner, ¿ves? La entrada por defecto que existe en INC. Y el buffer reader le paso al input string reader. Entonces, utilizo ya la propiedad del buffer reader, que es que lo hemos usado antes, ¿no? El readline. Leo esa línea y la almaceno en la variable en línea. Y lo saco después automáticamente por pantalla. Y ya de esta manera yo puedo leer y convertir. Imaginaros que esta es una variable string y yo quiero leer un entero. Pues con integer parse, ¿no? O si quieres float, pues con float parse, ¿no? Si es doble, con doble parse. ¿Veis? Y yo me puedo crear mi propia clase teclado y voy a utilizar esto. En la clase de teclado tendré esto. Y aquí simplemente lo que hago, utilizo una variable teclado en mi clase teclado mayúscula y hago leer. Le llamo, por ejemplo, leer entero, leer float, leer doble. ¿Ok? Esto sería el leer 1T. Y el leer MT, igual que antes, lo voy a ejecutar primero y después veis la explicación. Yo aquí voy escribiendo varias líneas. Hola, escribe línea intro para terminar. Escribo varias líneas. Cuando le dé al intro, las 4 líneas que he leído, las he ido almacenando y las saco, las 4 líneas que he leído, una detrás de otra. Múltiples líneas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Igual, fijaros, el input string reader con la entrada por defecto, el buffer reader pasando el input string reader y leo con realign del buffer reader, ¿no? Leo y línea que es, pues, igual que antes, un str. Y ahora aquí tengo una array. Esto podría ser una array. Vector no lo hemos usado nosotros mucho, pero vector es como una array, pero puedes meter tipos diferentes. Por ejemplo, en un vector puedes meter un entero, un doble, una cadena, una persona. Es un array donde puedes meter objetos. De todas maneras, un array también. Si defines el array sin el mayor menor, te funciona igual que el vector. Pero bueno, imaginaros que es un array sería igual, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Veis? Como si fuera un array. Cada vez que leo algo,
Mientras la longitud de la línea leída sea distinto de 0, porque cuando leo el intro y le doy al intro, el intro no tiene ningún carácter, la longitud es 0. Terminaría, ¿no? Entonces, voy añadiéndolo al vector. Voy añadiéndolo y leo una nueva. Le añado y leo una nueva. Y al final, cuando me salga del while, pues recorro el vector hasta la propiedad site y saco por pantalla las líneas leídas con element add. ¿Okay? Pues eso sería estos 4 ejemplos que aparecen en PowerPoint, ¿no? Después, la clase file, que ya lo hemos usado antes, también muy interesante. Un objeto de la clase file puede representar un archivo o un directorio. Entonces, tiene varios constructores a la hora de crear un file, pasándole el nombre, pasándole un directorio y un nombre, pasándole un directorio, un file concreto y el nombre concreto del fichero. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el directorio Windows tengo el archivo, el primer caso, que es el fichero notepad.exe. Segundo caso es, le paso un directorio y en el F3, en el directorio Windows, voy a utilizar el fichero notepad.exe. Métodos, ¿qué tiene? Ya hemos usado alguno en el ejemplo de la tarea, ¿no? Pero método si file es un fichero. ¿Por qué? Porque file puede ser un directorio o puede ser un fichero. Si es un fichero, tiene la propiedad isFile, devuelve true si el archivo existe. Length, el tamaño del archivo en byte. Last modify, fecha de la última modificación. Can read, es verdadero si se puede leer. Can write, verdadero si se puede escribir. Delete, para borrar un fichero. Rename to, para renombrar un fichero. Y exist, si el fichero existe. Entonces, si el fichero existe, hago algo. Por ejemplo, esto lo vamos a tener que utilizar de vez en cuando, ¿no? Método si el fichero es un directorio. Si el fichero es un directorio, entonces, directory, extrude si es directorio, mkdir para crear un directorio, delete para eliminar un directorio, y list, también una propiedad interesante, devuelve todos los archivos que se encuentran en ese directorio. Voy a meterlo en una array, en un JList. Antes, ¿no? Otro método que hemos usado, el getPath para obtener el path del fichero, el getName para el nombre del archivo, la ruta absoluta o el path del directorio. Y el prueba file y terminamos ya con esto. Prueba file. Y el prueba file. A ver, prueba file. Fijaros, ¿qué hace esto? No, este no lo voy a ejecutar. Me va a crear. Fijaros, está apuntando al disco, dentro del disco C la carpeta directorio 1. Dentro de la carpeta directorio 1, la carpeta directorio 2. Dentro de la carpeta directorio 2, la carpeta directorio 3. Está apuntando a esta ruta, que puede existir. La primera vez, pues no está claro que esto no existe, ¿no? ¿Qué es lo que hago? El fichero 2 no apunta a ningún lado. Me creo F, mkdir, me creo los directorios. Esta línea, ¿qué hace? Esta línea me va a crear dentro del disco C directorio 1, directorio 2 dentro de directorio 1 y directorio 3 dentro de directorio 2. Esto es como cuando en MS2, ¿acordáis? ¿Habéis dado ya MS2 en sistema informático? ¿Habéis dado? Sí, sí.
Creo que sí. Eso es como si hacemos el mkdir, MD, habéis creado directorio con MC2, ¿no? Sí, sí. O cuando hacíamos mkdir Sí. en la ruta, pues igual. Pues, Se usa lo mismo. es lo mismo, es lo mismo. Le- Y entonces, el F2, ¿qué hace? Que dentro del directorio 3 me voy a crear el fichero de texto txt y crea el nuevo fichero. Entonces, esta línea, ¿qué hace? Pues me va a crear dentro del directorio 3 este fichero. ¿Y este fichero 3 qué hace? Apunta dentro del directorio 1, va a apuntar a un fichero que se llama hola.txt. Y renombra con el nombre que hay en el fichero 3. Hola.txt, texto lo va a renombrar por hola. Y está el rename. Y ahora dice, si el fichero 2 existe, pues la primera vez no existe, está claro. Y la segunda vez, sabéis que el rename, habéis visto en el sistema informático, ¿no? Cuando hacéis instrucciones en S2, por ejemplo, con el move, si no existe, copia, ¿no? Esto también lo hacéis cuando arrastráis, por ejemplo, a un sitio. Y si no existe, copia, y si no, reemplaza, ¿no? Pues aquí con el rename igual. La primera vez, si no existe, copia, y si no, renombra. Pues esto sería lo que hace por hoy, ¿no? Tampoco muy cansado. A ver, importante, los que no sé, los que no, yo ya de todas maneras me pondré en contacto con los que no han estado. Ya empieza lo que es un poco complejo, ya nos metemos en ficheros, base de datos. Vamos a hacer, esta semana la dedicamos, esta tarea, bueno, os pongo antes de seguir, anda, la tarea para que la veáis. Tenéis que hacer estas dos prácticas. Práctica 1, ya está lío. La práctica 1, bueno, los ejemplos estos son los que hemos visto, por eso los hemos puesto, el MT y MT. Dice, vamos a probar los ejemplos 3 y 4 y a continuación vamos a implementar nuestra propia clase de teclado. Y podéis ejecutar cualquier ejemplo de la primera evaluación. Voy a hacer una clase, implementar la clase de teclado, ¿qué quiere decir? Voy a implementar una clase que me pueda, con la que puedo, voy a tener un método leer entero, leer float, leer doble, leer cadena, ¿no? Eso va a hacer implementar la clase de teclado. ¿Okay? Y la práctica 2, he puesto aquí algunas propiedades que ya las hemos visto, ¿no? Del file writer, buffer writer, file writer y buffer reader. Los ejemplos son los que hemos visto, leer ficheros. Dice, una vez que habéis hecho el ejemplo 1 y el ejemplo 2, vamos a programar el ejemplo propuesto final. Este es el ejemplo de escribir ficheros y leer ficheros. Y vamos a hacer ya esto. Entonces vamos a elegir. Yo aquí pongo, yo aquí escribo lo que yo quiero, esto es un test-área, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo, y al fichero le voy a llamar Quijote TXT. Si yo escribo y le voy a guardar, me va a guardar lo que hay aquí. Y si yo pongo aquí un nombre de un fichero, le doy elegir fichero, pues va a escribir aquí lo que tiene ese fichero. Este es abrir y este es guardar. Si no existe, pues un mensajito. El fichero no existe. ¿Okay? En teoría vamos a guardar el fichero y vamos a leer el fichero en nuestro proyecto, automáticamente. Claro que antes, si yo pongo un nombre del fichero y no lo he guardado antes, pues me saldrá el mensajito que no existe. ¿Okay? Entonces, hay que entender bien los dos ejemplos que acabamos de hacer y prácticamente escoger este código y coger el contenido y este contenido guardarlo en un fichero, que es un escribir, y leer, ir leyendo línea por línea y escribiendo. Este ejemplo se hace rapidito. ¿Okay? Nada. Nos vemos. ¿Alguna pregunta?